Muy buenas colegas, en esta ocasión vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es la demanda de dinero y algunos resultados empíricos. Para esta ocasión vamos a partir del hecho de que a lo largo del tiempo se han experimentado variaciones en el ingreso real per cápita y que estudios anteriores han detallado de que la velocidad aumenta a medida que el ingreso real aumenta durante los periodos expansivos de la economía, y desde luego sucede lo contrario cuando hay contracciones en dicha economía. Sin embargo, en el caso de Milton Friedman y Hans Bates, indican de que hay una cierta contradicción en cuanto a los resultados a los que dichos autores llegaron para poder describir la relación cíclica de la velocidad del dinero y el ingreso real. Por lo que en el caso de Milton Friedman y Hans Bates indican de que han habido una serie de contradicciones, más que todo porque los resultados implicados, o mejor dicho, las variables que están involucradas en cuanto a la velocidad y el ingreso se aplican de una manera opuesta. Y eso se puede ver a muchísimos factores. Entonces, desde luego, una de las que se recalca es de que algunas de dichas variables no tienen como un patrón cíclico, por lo que se podría explicar, digamos, como la discrepancia de resultados entre los dichos autores. En cuanto al resumen de la evidencia empírica para los resultados, es importante que tengamos estos tres puntos entre los cuales se detallan: el stock real del dinero e ingreso per cápita, el ajuste del stock real del dinero e ingreso y la relación entre el stock del dinero y la velocidad. En cuanto a los cambios seculares en el stock real del dinero per cápita, está altamente relacionado con los cambios seculares en el ingreso real per cápita, para la cual dichos resultados implican que el dinero es un lujo en la terminología del dinero. Durante los periodos de 1870 y 1954, en donde se estudió el ingreso monetario, se observa que los cambios en el dinero se deben al stock nominal del dinero y en la velocidad, los cuales estos dos últimos están operando de una manera opuesta. Como resultado, las largas oscilaciones en los precios reflejan fielmente las fluctuaciones en el stock de dinero por unidad de salida. Esos largos cambios son más marcados en el ingreso monetario y en el stock nominal del dinero que en el ingreso real y en el stock real del dinero, los cuales dichos cambios son en gran medida los cambios en los precios. La velocidad en la misma dirección entre los cuales está el stock del dinero es una cuestión positiva y pueden ser comparables en una mayor importancia, más que todo en la contabilidad, para los cambios de ingreso. En cuanto al stock del dinero, podemos decir que como el ingreso real del dinero se ajusta positivamente al ciclo, puede ocurrir de que a veces la amplitud del stock real es cada vez menor y en la misma amplitud, por lo que es difícil determinar cuál es el elemento determinante en el movimiento del ingreso monetario durante los ciclos económicos. Bueno, a continuación se presenta un contraste de los resultados a los cuales Milton Friedman y Hans Bates lograron llegar en contraste a lo que fueron los otros estudios entre los cuales estábamos hablando en el inicio de este video. Y es que como se puede observar que en estos hallazgos se ve claramente un agudo contraste. Durante los periodos largos, el ingreso real y la velocidad tienden a moverse en direcciones opuestas. Durante los periodos largos, los cambios en el stock nominal del dinero, al menos en un sentido estadístico, los cambios en el ingreso monetario y el inverso de los movimientos de la velocidad son cada vez menores. Y desde luego que también su importancia cuantitativa es cada vez menor. En cuanto a la referencia de lo que son los ciclos, podemos decir
de que los cambios en la velocidad están en la misma dirección, que los cambios en el sector stock nominal del dinero son comparables en importancia cuantitativa en la contabilidad para cambios en los ingresos monetarios. Y desde luego que pues ante esas variaciones que suelen ocurrir de las variables que están involucradas en cuanto a la velocidad monetaria, en cuanto a los ingresos en los ciclos de la economía, suelen a veces como un poco difícil de poder conciliarlos. Y es por eso que en estos momentos Milton Friedman y Ash Barnes empiezan a desarrollar su propia teoría, sobre la cual ellos van a tratar de conciliar un poco todas esas variables que a veces suelen influir en lo que es la velocidad del dinero y el ingreso real, ya sea como la tasa de interés o los tipos de cambio. Y es por eso que a continuación vamos a detallar un poco más sobre lo que son estos efectos contrarios de estas variables y cuál es la teoría, o mejor dicho, el concepto sobre la cual Milton Friedman logra consolidar todas estas variables para así de esa manera todas esas variables hacerlas en un solo unísono, que se puedan comportar de una manera armoniosa y coherente a lo que son los ciclos de lo que es la economía. Para la explicación sugerida de lo que han sido estos resultados arrojados por Milton Friedman y Ash Barnes, es importante que en un inicio sepamos la diferenciación entre lo que son el stock nominal del dinero y el stock del dinero en sí. El stock nominal del dinero está determinado por las instituciones o las autoridades monetarias y no puede ser alterado por los tenedores bancarios, mientras que los determinantes del stock real son determinados por el titular del dinero. Si lo que se quiere, digamos, es cambiar la cantidad del dinero, se deberá de variar los saldos individuales del efectivo. Al aplicar lo anterior a la velocidad del dinero, entonces se puede hablar de las decisiones sobre la cantidad de dinero que se desea mantener. El resto de estudios analizados se refiere a encontrar, desde luego, como estábamos diciendo hace unos instantes, a una manera de poder conciliar todo este comportamiento cíclico y secular de la velocidad del dinero en un solo término, sin considerar los fenómenos más complicados. Una de las maneras de poder realizar esta tarea es considerando la influencia de las variables que conforman el ingreso. Los estudios que han hecho este análisis bajo estos términos sí han logrado, digamos, como tener un éxito en estas explicaciones, pero sin embargo como que su éxito se ha visto como muy limitado, digamos como que no ha tenido como un gran alcance, digamos, a lo que se ha hecho Milton Friedman y Ash Barnes. Es por eso que para esta tarea Milton Friedman y Ash Barnes logran concretar lo que es un concepto muy importante sobre el cual van a lograr consolidar todas esas variables, y eso se hace a partir de lo que es el ingreso permanente. ¿Qué es el ingreso permanente? El ingreso permanente es aquel horizonte a largo plazo sobre el cual los individuos hacen sus decisiones sobre las cuales van a lograr distribuir lo que es su riqueza. Al mismo tiempo, o sea que se distingue el concepto de lo que es el ingreso medio. Continuando un poco, digamos, en cuanto a lo que es el ingreso permanente, su hipótesis consiste que cuando el ingreso medio excede al ingreso permanente, ese transitorio se agrega a sus activos, ya sea a que se aumente o que sus pasivos se reduzcan en lugar de gastar en el consumo. Sin embargo, si hay una reducción del ingreso, ese se ajusta al ingreso permanente para poder financiar cualquier exceso medido, reduciendo ya sea los activos o aumentando los pasivos. La distinción entre ambos conceptos, al adecuarse al término de la velocidad del dinero, permite racionalizar dicha velocidad en términos de un movimiento a lo largo de la curva de demanda estable. En este análisis secular implica que los saldos efectivos reales deben ajustarse positivamente
al ciclo con una amplitud casi al doble de lo que es el ingreso permanente e ingreso real. En su posición de ingresos a más largo plazo que en un corto plazo. De la misma manera se puede esperar cuando se determina la cantidad de saldos efectivos de los precios en movimiento a largo plazo. De la misma manera que el ingreso permanente, los precios permanentes no necesitan ser menos fluctuantes. Los movimientos ofrecen oportunidades para que haya una ganancia y cambiarlas en otras formas de activo. Los saldos efectivos reales tienden a equilibrarse en cajas reales más grandes y permanentes y más pequeños que en las contracciones. Los saldos de efectivos reales mostrarían un movimiento cíclico menor que los saldos efectivos reales permanentes. Por lo que se puede ver de que Milton Friedman y Hans Schwarz logran consolidar lo que es la armonía de estas variables que están implicadas en cuanto a la velocidad y el ingreso para los ciclos económicos, logran sacar este concepto que se llama lo que es el ingreso permanente. Y es justamente, digamos, lo que se decía que es un elemento sobre el cual los individuos deciden de forma segura hacia un horizonte que les va a garantizar lo que es la coincidencia de lo que son cada una de las variables y de esa manera poder tener, digamos, como un análisis más certero en lo que se refiere a estas variables que son muchas que pueden influir en cuanto al ingreso permanente y la velocidad, pero se puede tener un análisis más certero y desde luego puede preverse cuáles van a ser los movimientos a cada una de las variaciones de lo que vaya a ser la velocidad del dinero y el ingreso real. Buenas, seguimos con la explicación de este artículo realizado por Milton Friedman, en el cual nos toca explicar sobre las pruebas de la explicación de este estudio realizado por el autor, en donde este apartado expresaré la distinción entre las magnitudes permanentes y medidas. Estas pueden conciliar el comportamiento cualitativo durante los ciclos de referencia de ambas velocidades medidas, cuya tendencia de los saldos de efectivo están conformadas positivamente y muestran un movimiento cíclico muy leve, mostrando el mismo comportamiento en los periodos seculares. Dentro de esto se puede explicar que la tasa de interés racionaliza los resultados cualitativos, pero se centra a la vez en un rechazo al observar la parte cuantitativa. Tenemos que para entender de mejor manera esto, Milton Friedman trata de explicarlo a través de una evaluación cuantitativa. Primero, definimos dentro de esta evaluación cuantitativa Y como el ingreso agregado en términos nominales, P como el nivel de precio, como el nivel de precios. Seguidamente tenemos el nivel de precios permanente, M como el stock de dinero, o el stock agregado de dinero, o simplemente el stock de dinero en términos nominales, medido y permanente, siendo tomado como idéntico. Tenemos lo que es N, que es la población medida, y permanente, siendo tomado como idéntico. Tenemos Y sub P, que es expresado como el ingreso nominal permanente, y tenemos P sub P, que es el nivel de precios permanente, como ya lo habíamos mencionado. Siguiendo con esto, tenemos la primera ecuación, o la primera expresión, en donde tenemos que Y igual a Y sobre P, que es el ingreso expresado en términos reales. Después tenemos Y sub P igual a Y sub P sobre P sub P, que es el ingreso expresado en términos reales permanentes. Seguidamente tenemos el stock de dinero en términos reales. Tenemos el stock de dinero en términos reales permanentes. Y la siguiente expresión es la velocidad del dinero. Hay que ponerle mucha atención a esta parte, ¿sí? Y tenemos aquí la velocidad medida permanente. Esta es la velocidad medida y esta es la velocidad medida permanente. Y no se les vaya a olvidar. Seguidamente tenemos la ecuación 1, que muestra la demanda ajustada a los datos seculares, que se puede escribir de esta forma. M sobre N por P sub P igual a este parámetro gamma por Y sub P sobre N por P sub P elevado al parámetro, a este parámetro, que es muy distinto a este, ¿verdad?
Seguidamente tenemos la segunda ecuación, que expresa los saldos reales permanentes per cápita como una función del ingreso real permanente per cápita. Aquí tenemos que es lo mismo prácticamente, tan solo que tenemos aquí el stock de dinero permanente. Tenemos la misma expresión, parece, tan solo que aquí quitamos el nivel de precio permanente, y esto es igual al parámetro por n elevado a 1 menos el parámetro por y elevado al parámetro sub p. ¿Sí? Aquí tenemos la ecuación 2. Y la ecuación 3 expresa el agregado de los saldos reales permanentes como una función del ingreso real permanente y de la población. Aquí tenemos que se expresa como m sobre p igual a m sobre p sub p, que es el nivel de precio permanente, por p sub p, que es el nivel de precios permanente. Aquí está, aquí se ve de que la operación que se está realizando, y que nos da por consiguiente el nivel de precio permanente sobre p por mp. ¿Sí? Entonces tenemos esta expresión, y esta tercera forma de cómo se expresaría la ecuación de demanda está representada en la ecuación 4, que es esta, que es lo mismo que aquí, tan solo que agrega esta parte de acá de la ecuación 2, si se pueden fijar, ¿verdad? En la que se expresa como el agregado de los saldos reales permanentes y a la vez por el ingreso real permanente, y la población en esta ecuación se puede expresar en términos de velocidad dividiendo en los dos lados de la ecuación, y por lo tanto nos da esta ecuación, que es la ecuación número 5, que es la velocidad de medida permanente. Y si la seguimos efectuando u operando, nos da la ecuación número 6, que es la siguiente expresión de velocidad del dinero, y tenemos la velocidad del dinero medida aquí en el 7 también, que es la siguiente expresión que nos da. Hasta ahora ha sido suficiente para suponer solo que las magnitudes de los ingresos permanentes y precios permanentes fluctúan menos en la ecuación 3. ¿Sí? Ahora bien, dado con el cuadro anterior expuesto por mi compañero, una manera de presentar la relación independiente entre las magnitudes permanentes y las medidas, tomando como base la evidencia del trabajo sobre el consumo que nos recomienda Milton Friedman, que le recomendamos bastante que vengan y lean este artículo. Tenemos que, al derivar una función de consumo a partir de datos agregados de series de tiempo, se da una estimación del ingreso permanente que se denomina ingresos esperados. Estos son ingresos esperados. Para distinguirla del concepto teórico fue dada por la siguiente ecuación, que es esta. Esta no la he enumerado porque esta es una ecuación muy aparte. Si vemos, tiene una integral, y tenemos de que, bueno, en palabras sencillas, esta ecuación es una estimación del ingreso esperado en el tiempo t, dado por un promedio ponderado de los ingresos pasados, ajustado por el crecimiento secular a una tasa de 1% por año. Los pesos declinan exponencialmente y son iguales donde yo estoy en el tiempo de observación, siendo esta ponderada. Bueno, siguiendo con esto, a partir de las ecuaciones se puede estimar para cada año por separado, a partir de los datos anuales correspondientes, se estima los saldos de efectivo deseados y el valor de la velocidad medida, que se observaría si los saldos de efectivo reales igualaran los saldos deseados. Llamaré a estos de acá balances de caja computados y velocidad media computada. Aquí lo podemos ver, la velocidad media observada y computada en el gráfico 1, mostrando los años de 1869 a 1957. Tenemos entonces esta representación que ayuda bastante, ¿verdad? Que muestra las velocidades medidas computadas y las medidas observadas. ¿Sí? Entonces, siguiendo con esto, tenemos que en el gráfico 2, que es un poquito feo, por favor no se asusten, muestra los patrones del ciclo de referencia de la velocidad moderada calculada y observada
ciclo por ciclo. Y el gráfico 3, que es este, que ya lo vamos a tocar pronto, da patrones promedio para los ciclos de depresión leve y profunda para ambos saldos de efectivo y velocidad medida. El patrón promedio de la velocidad media calculada se duplica casi a la perfección para la velocidad media observada para los ciclos de depresión leve y corresponde muy estrechamente a lo de los ciclos de depresión profunda. Los patrones de ciclo por ciclo demuestran que esta coincidencia no está simplemente en los promedios. Esta cercanía podría reflejar el uso de los mismos valores de ingresos medidos en las velocidades observadas y calculadas, en cuyo caso podría considerarse como en gran parte espurio. Espurio significa falso, ¿sí? Bueno, siguiendo con esto, los resultados dan un fuerte apoyo a la opinión de que los movimientos cíclicos en la velocidad reflejada en los gráficos, en gran medida los movimientos que representa a lo largo de una curva de demanda estable para el dinero, y que la aparente discrepancia entre los resultados seculares y cíclicos refleja una divergencia entre las medidas de ingreso y de precios construidas por los estadísticos, esto construido por estadístico, y en donde los periodos cortos y las magnitudes a las que los tenedores de dinero ajustan sus balances de efectivo. Siguiendo con esto, tenemos las limitaciones de la explicación. Esta explicación es muy importante, pero a pesar de eso no explica algunos comportamientos importantes de los saldos de dinero, donde si el stock de dinero real deseado se determina por el ingreso real permanente, y si el stock deseado fuera igual al stock real, calculado en términos de precios permanentes, tendría un patrón cíclico que duplicaría el patrón de ingreso real permanente, el cual se ajusta positivamente al ciclo y demuestra un rezago en los puntos de inflexión. Por lo tanto, los saldos de efectivo reales calculados a precios permanentes harían lo mismo, ya que los saldos de efectivo nominales son igual a estos saldos de efectivo reales, multiplicados por los precios permanentes, y muestra evidencia y sugiere igualmente esto, que los precios permanentes se ajustan positivamente al ciclo, ya que, por coincidencia o con un desfase, esto se hace así. Por lo tanto, bajo las supuestas condiciones, los saldos nominales se ajustan de forma positiva al ciclo y serían coincidentes o con rezago en los puntos de inflexión. Esto tomándolo en cuenta en el tema de los ciclos económicos. Uno de los principales hallazgos de Friedman es que el stock nominal de dinero está ajustado por tendencia, es decir, tiene una gran influencia en los picos y valles de los ciclos, auges y depresión. Recuerden bien eso. Este análisis sobre este elemento residual requiere de uso de datos mensuales en vez de datos anuales, porque esto facilita bastante la explicación, debido a que los anuales no son apropiados para estudiar las relaciones temporales. Ahorita se lo voy a explicar. Por ejemplo, los patrones cíclicos del stock de dinero observado en el gráfico 3, en el panel A tenemos de que no revela una ventaja promedio. No obstante, puede valer la pena examinar el elemento residual en los datos anuales como el primer paso. Este elemento residual se aproxima en el gráfico 4 con la relación entre la velocidad medida observada y la velocidad medida calculada, que es esta siguiente, en donde esta relación varía mucho menos durante el ciclo que la velocidad medida en sí misma. Por lo tanto, los movimientos que mide tienden a ocultarse por los movimientos en la velocidad que surgen de la discrepancia entre el ingreso medido y el permanente. Sin embargo, nuestro análisis del stock de dinero sugiere que este elemento residual pueda jugar un papel cíclico crítico. De hecho, tal vez tenemos la mayor importancia de nuestro análisis de la velocidad aquí, que nos permite extraer este elemento residual para eliminar los movimientos en gran parte movimientos espurios de la velocidad que hasta ahora han enmascarado los movimientos económicamente significativos. Para expresiones profundas, el elemento residual tiene un patrón cíclico claramente marcado. Durante la expansión, el elemento residual al principio cae y luego se eleva, como lo podemos ver aquí, ¿sí? En el panel A, tanto en el panel A que se eleva y después cae, igual que en el panel B, bueno, en estos gráficos de acá, que se ven acá,
que se ven las depresiones de los ciclos. Entonces tenemos de que en dado caso para el elemento residual, como decíamos, al principio cae y luego se eleva, alcanzando un valle en la mitad de la expansión, en donde el elemento residual varía mucho menos en promedio para los ciclos de depresión leve que para los ciclos de depresión profunda. El movimiento cíclico, como lo muestra, es similar al de los ciclos de depresión profunda durante la expansión y justo al revés de los ciclos de depresión profunda durante la contracción. Este elemento residual es el componente cíclico en los saldos de efectivo, que no puede explicarse simplemente por un movimiento a lo largo de una curva de demanda univariante. En respuesta a un movimiento cíclico en el ingreso permanente, en los ciclos de depresión leve hay un movimiento cíclico relativamente pequeño en general, lo que presumiblemente significa que solo hay un movimiento relativamente pequeño en cualquier otra variable que opere para producir una discrepancia entre los saldos de efectivo deseados a juzgar solo por el ingreso y los saldos de efectivo reales. En nuestro análisis secular hemos encontrado que el rendimiento de los bonos corporativos está correlacionado con el stock real de dinero y velocidad en la dirección esperada. Un aumento en el rendimiento de los bonos tiende a reducir el stock real de dinero, demandando para un ingreso real dado, es decir, que se da un aumento en la velocidad y viceversa. Los rendimientos de los bonos, sin embargo, no juegan un papel tan importante y regula en la contabilización de los cambios de la velocidad como el ingreso real. Aquí se nos ha olvidado incorporar la tasa de interés a corto plazo, que se correlaciona aún menos con la velocidad que el rendimiento de los bonos corporativos. ¿Sí? Como podemos ver, el gráfico 4 está diseñado para proporcionar una prueba rigurosa si estos resultados seculares se trasladan a un movimiento cíclico, además de la relación entre la velocidad medida observada y la velocidad medida calculada, que es el elemento residual que intentamos explicar en el gráfico 4, también muestra los patrones de ciclo de referencia promedio de los rendimientos de los bonos corporativos derivados de datos anuales de las tasas de papel comercial como derivado de los datos mensuales, como lo podemos ver en el panel A, y de los rendimientos de los valores de los Estados Unidos, por ejemplo, teniendo en cuenta el país de Estados Unidos a corto y largo plazo derivados de los datos mensuales expresados en el panel B. Estos datos han sido sacados en base al país de Estados Unidos. ¿Sí? En el panel A abarca todo el periodo de 1870 a 1954, incluyendo únicamente los ciclos de guerra. ¿Sí? En el panel B cubre solo los 6 ciclos fuera de la guerra posteriores a 1921, ya que los rendimientos de los valores de los Estados Unidos no están disponibles para los ciclos anteriores. Las características más llamativas de los gráficos es el alto grado de similitud entre el patrón de tasa de interés y el del elemento residual de la velocidad durante la fase de expansión de los ciclos de depresión profunda. Las tasas largas y cortas y las tasas en obligaciones privadas y públicas muestran todos el mismo patrón para esta fase, en donde las tasas de interés son altas en la etapa inicial de expansión y también lo es la velocidad, que es una respuesta apropiada a una alta tasa de rendimiento de los activos que no son en efectivo. Las tasas de interés en este caso luego disminuyen a mediados de la expansión y también lo hace la velocidad, como lo podemos ver en estos gráficos. La tasa de interés luego suben al punto alto del ciclo y también lo hace la velocidad. Durante la fase de contracción de los ciclos de depresión profunda, las tasas cortas y largas divergen ambas, y por lo tanto las tasas cortas disminuyen a lo largo y las tasas largas se estabilizan o se recuperan a mediados de la contracción para los ciclos de depresión leve, y los movimientos cíclicos en las tasas cortas y largas son bastante similares, siendo las principales diferencias un retraso más corto en la tasa de papel comercial en los picos y valles que en el rendimiento de los bonos corporativos. Varios estudios empíricos han demostrado que la tasa de cambio de los precios tienen un efecto importante en la cantidad de dinero, lo que genera una demanda durante los periodos de considerable inestabilidad de los precios.
como se da durante las hiperinflaciones o inflaciones importantes y prolongadas. Estos estudios sugieren además que la tasa esperada de cambio de precio, que es la variable que influye directamente en la demanda de dinero, puede considerarse como derivada en gran parte de la experiencia pasada con el movimiento real de precios, y que cambia más suavemente que los precios reales. Es algo así como la tasa de cambios en lo que anteriormente se denomina precios permanentes. Estos hallazgos implican que cualquier cambio en la tasa esperada de cambio de precios durante los periodos de estabilidad relativa de precios será pequeño, quizás demasiado pequeño para tener un efecto apreciable. Como una comprobación adicional de esta conclusión, hemos trasladado en el gráfico 4, panel C, en este siguiente, la tasa de cambio de precios desde una etapa de referencia a otra. Esto se deriva de los patrones del ciclo de referencia de 9 etapas del índice mensual de precios mayoristas al dividir la diferencia entre las clasificaciones promedio sucesivas por el intervalo de tiempo promedio entre ellas. Las 8 tasas de cambio resultantes expresadas por mes se trazan en los puntos medios de los intervalos correspondientes, como aquí podemos ver. Dado que estas son las tasas reales de cambio, presumiblemente varían más de las tasas de cambio esperadas y además pueden llevar a este último a tiempo. Curiosamente, los resultados duplican en gran medida los de la tasa de interés para la fase de expansión de los ciclos de depresión profunda. Existe el mismo acuerdo llamativo en el patrón entre la tasa de cambio de precios y el elemento residual, en la velocidad que existe entre las tasas de interés y el elemento residual. Solo hay una similitud levemente menor en el patrón para la fase de expansión de los ciclos de depresión leve. No existe en este caso una relación sistemática para la fase de contracción de ninguno de los grupos de los ciclos. Por lo tanto, tenemos como conclusión que esto tiene implicaciones para la teoría del dinero, el estudio de los ciclos económicos y la conducta y las posibilidades de la política monetaria. En la teoría del dinero se ha puesto mucho énfasis en diferentes motivos para mantener el dinero, en donde el motivo de transacción y el motivo especulativo y el motivo activo y preventivo son los tres comúnmente distinguidos. El motivo de la transacción a menudo se considera que implica una especie de relación casi mecánica entre los saldos de efectivo y el flujo de pagos. Nuestros resultados arrojan serias dudas sobre la aceptabilidad de este análisis. Nos detenemos en primer lugar de que los resultados cíclicos dejan en claro que los cambios en los saldos de efectivo en periodos cortos se adaptan a magnitudes menos volátiles que el volumen de transacciones. En segundo lugar, la disminución secular en la credibilidad de los ingresos, que es difícil de explicar en términos de transacciones. Es dudoso que haya habido un aumento secular en la relación de transacciones a un ingreso lo suficientemente grande como para explicar el crecimiento en la relación de saldos monetarios e ingresos que ha ocurrido. Por lo tanto, tenemos que en cuanto a los resultados del estudio, los ciclos económicos, el hecho de que los cambios de velocidad hayan sido tan importantes como los cambios en el stock de dinero para movimientos en el ingreso monetario, junto con la pequeña amplitud de movimientos cíclicos en el stock de dinero, ha sido importante porque fomentó la opinión de que los cambios en el stock de dinero no pueden ser el factor principal, ni siquiera de mayor importancia independiente en el cambio cíclico, ya que se presenta el movimiento de velocidad como espurio. Tenemos de que la hipótesis del ingreso permanente implica que la economía es mucho menos sensible a los cambios en la inversión, de lo que sería si el consumo se adaptara al ingreso medido en lugar del permanente. El multiplicador de la inversión a corto plazo es decididamente más pequeño que el multiplicador a largo plazo. Por otro lado, acabamos de ver de que la economía es mucho más sensible a los cambios en el stock de dinero de lo que sería si los saldos monetarios se adaptaran a los ingresos medidos en lugar de los permanentes. Con esto termino con mi intervención. Ahora se abordará el artículo por Alan Meltzer sobre la demanda de dinero, titulado La evidencia de la serie de tiempo. En este artículo, Alan Meltzer aborda tres incógnitas principales para establecer una demanda de dinero.
La primera es la definición del dinero que se va a utilizar en dicha demanda. La segunda es las variables que va a incluir. Y la tercera es la estabilidad de la demanda de dinero obtenida. Ahora, cada una de estas incógnitas se abordará de manera individual respectivamente. Ahora, en la parte de la estabilidad de la función de la demanda de dinero, se parte desde un enfoque de demanda de activos, el cual considera el suministro de dinero y su demanda como la relación macroeconómica más estable y a su vez la más significativa para realizar el análisis del comportamiento económico. Parte de la disputa acerca de la definición apropiada a utilizarse en dicha función es que se pueda obtener una función lo suficientemente estable que, bajo diferentes arreglos institucionales, sociales, políticos y económicos, o que pueda explicar los efectos de tales cambios en dicha función. Se ha hecho muy poco esfuerzo para comparar el rendimiento de determinadas funciones de demanda de dinero en los mismos periodos de tiempo. Entonces, no se puede tener una idea muy clara en esta cuestión, dado que las variables especificadas en formas alternativas de la función de demanda a menudo están altamente correlacionadas durante cortos periodos de tiempo. Una comparación de rendimiento relativo durante periodos largos de tiempo es un medio muy importante para resolver disputas sobre las definiciones y procedimientos de medición para las variables que ingrese como argumentos en la función. Ahora, para examinar la estabilidad de la ecuación 1 para varias definiciones de dinero, Meltzer define los activos monetarios del público de tres maneras. La primera, como la suma de la moneda más la demanda, la cual se denomina M1. La segunda manera es M1 más el tiempo de depósitos a los bancos comerciales, que se denomina como M2. Y la tercera, denominada M3, consiste en M2 más los depósitos de ahorro. Ahora, para la tasa de interés que Meltzer utiliza, el rendimiento básico de Durant en bonos corporativos a 20 años. La riqueza plantea un problema más difícil. Ahora, él establece que para la variable de asterisco es igual a la relación entre el ingreso humano y la riqueza humana. Él realiza una operación algebraica, multiplica de asterisco por la relación, realmente por 1, pero expresa el 1 en una división cuyo numerador es igual al denominador, teniendo a YH asterisco sobre YH asterisco, donde YH asterisco es la corriente de ingresos esperados de una reserva de riqueza humana. Por lo cual, se reescribe la función de la siguiente manera, que la demanda de dinero está estipulada en una función que depende del rendimiento, de la inflación y de la relación entre el ingreso humano y el esperado. Ahora, el rendimiento de la riqueza humana se ve afectado por el producto de dos componentes. El primer término, que es el numerador, mide las desviaciones a corto plazo del ingreso humano real del ingreso esperado. Es un índice del componente transitorio del ingreso humano. Él deja que este índice se denote por beta en el corto plazo. Los dueños pueden ajustar la composición de sus portafolios en respuesta a los cambios en beta, pero beta equivaldrá a 1 en el largo plazo. El artículo de Meltzer se ocupa principalmente de la función de demanda de largo plazo para el dinero y supone que beta es constante. Adicionalmente, él señala que hay que tener en cuenta que como resultado de la suposición de que la ecuación es homogénea en la riqueza sub n, la variable de riqueza no humana aparece como un factor multiplicativo en la función con un coeficiente de 1. Asunciones adicionales sobre la forma de la función de g y el coeficiente de r y la definición que el ingreso es un rendimiento de la riqueza y la constancia asumida de beta permiten que la ecuación 1 se escriba como la conocida teoría cantidad del dinero en la forma de Cantwell. Además, la estabilidad de la función de la demanda a largo plazo para dinero definida como M1, o ya sea su forma real M1 entre el nivel de precios, niega la necesidad de incorporar los pasivos emitidos.
es decir, las tasas de rendimientos pagadas por intermediarios financieros, como parte de la definición de dinero o como argumentos en la función de demanda de largo plazo. Y la mayor elasticidad de intereses de los saldos monetarios reales sugiere que un cambio dado en las dichas tasas durante el ciclo económico cambia los saldos de M2 y M3 en un porcentaje mucho menor de lo que cambia M1. Ahora, los resultados obtenidos a partir de la evidencia de las series de tiempo son de que se esperaría que las elasticidades del interés de los principales pasivos de los intermediarios financieros, que sean distintos de los bancos comerciales, sean mucho más estables que los pasivos a la vista de los bancos comerciales, cuando la Reserva Federal altera los determinantes de la oferta monetaria. Esto a su vez nos lleva a pensar que los cambios pasivos de dichos intermediarios financieros pueden ser una fuente mucho más pequeña de inestabilidad a corto plazo de lo que se suponía anteriormente, pero se requiere evidencia empírica directa sobre este punto para poder obtener una respuesta más precisa. Gran parte de la teoría del dinero y la macroeconomía se ha formulado sobre la suposición explícita de que la función de la demanda de dinero es homogénea respecto a precios y activos financieros. Meltzer señala que ninguno de los estudios empíricos de la demanda de dinero ha considerado realmente explícita esta suposición, o se ha asumido la homogeneidad del grado 1 en precios y activos financieros, o simplemente la pregunta no se ha considerado. La similitud de los parámetros de la ecuación 2 y 3 para equilibrios nominales y reales sugiere que la suposición se cumple para la función de demanda desarrollada en el artículo. La duplicación de precios y el valor de los activos financieros duplican la demanda de saldos nominales, pero no afecta la demanda de saldos reales. Además, debemos observar que los resultados presentados anteriormente son consistentes con los que se obtuvieron en los 126 estudios transversales de la demanda de dinero por parte de las empresas comerciales. Ahora, específicamente, la existencia de una elasticidad con riqueza positiva ronda alrededor del 1.0 y una elasticidad de interés negativa son sugeridas por las estimaciones de la sección cruzada. Si bien puede haber algún sesgo en que las estimaciones de los parámetros y algunos errores de observación, la consistencia de los dos conjuntos de resultados implica nuevamente la existencia de una curva de demanda estable para el dinero con propiedades similares a las que se ha sugerido en el artículo. Además, una dificultad que comúnmente afecta las estimaciones de las series temporales económicas parece estar ausente en gran medida. Meltzer señala que durante los 59 años cubiertos por los datos que él retoma en el artículo, existe poca correlación significativa entre las tasas de interés y la riqueza. La función de demanda de dinero desarrollada en el artículo y la evidencia que la respalda contribuyen a una compensación de los problemas en la teoría monetaria que él se propone a discutir. Primero, los datos a largo plazo sugieren fuertemente que la función de demanda de dinero ha sido bastante estable a pesar de los grandes cambios institucionales, sociales y políticos. Los datos respaldan el supuesto de homogeneidad de primer grado en precios y activos financieros. Finalmente, los resultados sugieren que la medición de rendimientos en una variedad de activos alternativos por un solo financista proporciona una aproximación razonable para la función de largo plazo. Ahora, a las conclusiones que llega Meltzer sobre la estabilidad de la demanda es que una comparación de estimaciones para diversas medidas de riqueza y varias definiciones de dinero sugiere fuertemente que la función de demanda desarrollada en el artículo es estable para varias definiciones alternativas de dinero. Estos resultados parecen ser válidos tanto para los saldos de efectivo nominales como los reales, y también para un número de periodos cortos y largos. Los parámetros del modelo de riqueza parecen ser más estables en el tiempo que los obtenidos a partir de las estimaciones de las ecuaciones de ingreso y de ingreso permanente. Pero Meltzer nos advierte de que hay un problema con los resultados obtenidos. El problema es que la definición de saldos monetarios también es muy importante. Si la estabilidad de la función de la demanda de dinero requiere
que se incluya una cantidad de activos financieros en la definición, el problema que teníamos antes de encontrar las relaciones estables en la demanda se traslada a la función de oferta de dinero. El stock exógeno de dinero base, la parte directamente controlada por los bancos centrales y los gobiernos, es solo una pequeña parte de los depósitos a la vista más la moneda. Para predecir el efecto de los cambios de política sobre el exceso de oferta o demanda de dinero, se requiere una teoría del suministro de dinero. Como mínimo, dicha teoría debe ser capaz de especificar la asignación deseada de activos en efectivo y activos de cartera por parte de los bancos, y la asignación deseada de dinero entre la moneda y los depósitos a la vista por parte del público. Las definiciones más amplias de dinero, que incluyen los pasivos de los intermediarios financieros como parte del suministro de dinero, requieren la especificación de relaciones de comportamiento adicionales. Esto incluye la interacción de los bancos y los intermediarios financieros, además de la asignación de activos deseada por dichos intermediarios. Muy buen día, compañeros. Mi nombre es Mario Marroquín. En esta ocasión les voy a conversar un poco sobre las variables en la función de demanda. Esto específicamente bajo los planteamientos del artículo de Alan Meltzer titulado La demanda de dinero, la evidencia de las series de tiempo. Este artículo, en esencia, trata de deslumbrar y describir la función de demanda de dinero en el enfoque de lo que se define como la demanda de dinero, o el dinero en esencia, las diversas variables que se plantean bajo los diferentes enfoques de diversos autores, y finalmente la estabilidad de esta función de demanda de dinero. En esta ocasión yo me voy a enfocar principalmente en las variables que define Meltzer bajo los enfoques de Friedman principalmente, para poder llegar a una expresión matemática que, apoyada de una serie de tiempo, puede reflejar empíricamente los efectos de las variaciones, ya sea en temas de tasas de interés como de la riqueza, en relación a la demanda de dinero efectiva. Ahora bien, Meltzer plantea en su lectura que hay diversos autores que abordan este tema. Por mencionar algunos, tenemos a Tobin o Baumol, pero él se centra principalmente en Friedman, debido a que este suele ser el autor aceptado. Esto debido a que Friedman tiene la capacidad de desarrollar de forma más completa lo que se entiende por el ingreso per cápita permanente. Esta variable tiene la capacidad de poder englobar lo que se entiende por riqueza, tasa de interés, población, inflación rezagada. Esto únicamente en una sola variable, y con lo cual logra combinar estos efectos de manera separada, pero en una sola variable. Bajo estos planteamientos, Meltzer inicia su desarrollo, que lo podemos observar en la presentación, de una ecuación que bajo diversas transformaciones matemáticas logra llegar a una expresión logarítmica donde, introduciendo un modelo econométrico y diversas series de tiempo, podemos identificar efectos y relaciones que guardan entre, específicamente en este caso, la tasa de interés, así como la riqueza. Ahora bien, si observamos la ecuación número 1, podemos identificar que la demanda de dinero expresada por M se encuentra en función de 4 variables. Estas 4 variables las podemos nombrar primeramente a R asterisco como el rendimiento de los activos financieros. P viene definido por el rendimiento de los activos físicos. D asterisco se define como el rendimiento de la riqueza humana, y finalmente W sub n se define como la riqueza no humana. Ahora bien, estos planteamientos que se desglosan mediante las plantaciones de Friedman se englutinan como las variables que vienen a representar la demanda de dinero, es decir, que las variaciones en estas variables, valga la redundancia, van a tener un efecto dentro de la demanda de dinero. Para poder llegar a una expresión de esta función que pueda ser reflejada dentro de la realidad, se parte inicialmente de diversos supuestos. Estos supuestos eventualmente nos llevan a la expresión número 6. Inicialmente, para poder llegar a la ecuación número 2, planteamos el supuesto de que la demanda de dinero es homogénea, de tal forma
que esta homogeneidad, específicamente hablamos de una homogeneidad de primer grado en el valor monetario de lo que definimos como W sub n, la riqueza no humana, haciendo de esta una constante que multiplica la función en lugar de una variable que la define. Ahora bien, esa primera transformación nos permite llegar a la transformación de la ecuación número 3, donde se desglosa lo que entendemos por el rendimiento de la riqueza humana. Los planteamientos de Friedman permiten definir a los rendimientos de la riqueza humana inicialmente como una relación entre el ingreso humano y la riqueza humana. Es decir, que siendo D asterisco un rendimiento, este puede ser expresado como una relación, es decir, una fracción, entre el ingreso humano y lo que se percibe como riqueza humana. Ahora bien, matemáticamente, a modo de poder llegar a la expresión número 4, también se realiza una multiplicación por un cociente que matemáticamente es 1. Esta fracción está compuesta por una variable que se conoce como y sub h asterisco, que se define como la corriente de ingresos esperados de una reserva de riqueza humana. Es decir, que hay un componente de la riqueza que se espera, con lo cual llegamos a la transformación de la ecuación número 3, donde tenemos todas las variables que ya mencionamos. Ahora bien, ahí podemos identificar que D asterisco, la riqueza humana, ahora está expresada por dos componentes diferentes. Estos dos componentes diferentes vendrían a ser, para la ecuación número 4, D y beta. Si partimos inicialmente de beta, podemos ver que esta corresponde a las desviaciones a corto plazo del ingreso humano real con respecto al ingreso esperado. Es decir, la primera parte y sub h sobre y sub h asterisco. El segundo componente lo definimos como la relación entre el ingreso humano esperado y su valor capitalizado, es decir, W sub h. Esta variable nosotros la nombramos como D. Finalmente, para poder simplificar de mayor forma esta expresión, pasamos a englobar a R asterisco y P, debido a que los dos son rendimientos de diferentes tipos de activos, los definimos como la variable R. Esta variable vendría a formar parte de la función 4 y nuevamente bajamos lo que se tenía como W sub n, quitándole el componente de n y dejando únicamente como W. Ahora bien, lo que se hace para llegar a la transformación de la ecuación número 5 es tomar otro supuesto, donde logramos determinar que tanto la variable D como la variable beta vienen siendo como constantes. Estas constantes se toman debido a que estamos haciendo el análisis en el largo plazo, con lo cual en el largo plazo estas variables y lo que representan vienen a permanecer constantes, con lo cual al final llegamos a la transformación de la ecuación número 5, donde la demanda de dinero es igual a R, que ya conocemos que es, por W. Ahora bien, gracias a los logaritmos naturales, que es la transformación de la ecuación número 6, podemos llegar a expresar que el logaritmo natural de la demanda de dinero es igual a una constante más B del logaritmo natural de R, que ya sabemos que son los rendimientos de los activos, tanto financieros como físicos, y finalmente C del logaritmo de la riqueza no humana. Ahora bien, B y C, que acompañan estas dos variables, R y W, vienen a representar la tasa de interés y las elasticidades de la riqueza respectivamente, con lo cual es posible aplicar una serie de tiempo y poder aplicar modelos econométricos, que es efectivamente la actividad que realiza Meltzer, y nos presentan tres casos diferentes, donde se plantea a la demanda de dinero dentro de diversos niveles.
podemos observar M1 y M2, donde M1 podemos identificarlo como la moneda en circulación, y M2 que vendría siendo tanto la moneda en circulación, pero esta englobando lo que vienen siendo los depósitos a plazos en bancos comerciales. Podemos observar en pantalla los resultados empíricos de estas regresiones, que son las iniciales que plantea Meltzer, que ya de entrada nos puede dar luz de las diversas relaciones que existen entre las variables que estamos observando. Por ejemplo, podemos observar en la ecuación número 2 el 1.01 que acompaña el logaritmo natural de la riqueza no humana. Como planteamos anteriormente, este valor viene a corresponder a la variable C. Decíamos que la variable C se conoce como la elasticidad de la riqueza, con lo cual al observar el signo positivo y observar un valor T que es significativo estadísticamente, podemos afirmar a buenas y primeras que hay una relación positiva con la riqueza y la demanda de dinero. Esto se cumple tanto para la ecuación 2, 3 y 3 apóstrofe. Con lo cual sabemos que si la riqueza incrementa, ya sea esta riqueza expresada como W sobre P, va a hacer que el aumento en esta riqueza se demande una mayor cantidad de dinero. Y efectivamente ahí se puede observar la riqueza de la función de demanda que ha logrado plantear Meltzer con el desglose matemático de la variable T Friedman. Con los planteamientos anteriores, podemos identificar dos argumentos principales que sobresalen dentro de la función de demanda. Esto es el protagonismo que tiene la tasa de interés dentro de esta función, así como la riqueza no humana. Estos mismos resultados nos permiten identificar que los planteamientos dentro del artículo de Meltzer permiten identificar que durante las 6 décadas de este siglo, la riqueza no humana y la tasa de interés juegan un papel sumamente importante dentro de la función de demanda de dinero, donde podemos identificar que la tasa de interés juega un rol mucho más protagónico dentro de esta. Asimismo, con estos resultados se pueden identificar problemas o una parte que no logra alcanzar a definir totalmente la función de la demanda. En este sentido, la función de demanda nos deja un dilema en el cual, al utilizar las variables que hemos planteado dentro de el lineamiento de Friedman, nos vemos en la obligación de enfocarnos principalmente en los activos que están sujetos a consideraciones de costo y rendimiento, mientras que a la hora de analizar la función de demanda, temáticas que tienden a ser mucho más relevantes y de peso, como viene siendo el dinero, el ingreso o la variación de los precios, se deja como en segundo plano, con lo cual los resultados nos divergen de una teoría y un fundamento de la demanda de dinero que nos permita dar a conocer diferentes resultados que tomen en cuenta las variables mencionadas. Mi nombre es Yancy Avilés y en este apartado vamos a hablar acerca de la definición del dinero a utilizarse en la función de la demanda del dinero. La definición del dinero en sí misma es una pregunta abierta. Worley y Shaw sugieren que la teoría monetaria debería de preocuparse por un concepto más amplio que los pasivos de los bancos comerciales. El trabajo empírico de Friedman se basa en un concepto de dinero que incluye los pasivos a plazo fijo de los bancos comerciales, mientras que Latané y otros se han ocupado principalmente de definir el dinero como la suma de los depósitos a la vista y la moneda. Alan Meltzer parte del consenso aparente de que existe sobre la función de demanda del dinero y que ésta está sujeta a una restricción de la riqueza. Su enfoque general sigue los mismos procedimientos desarrollados por Friedman,
sobre que el dinero es un activo mantenido por los servicios que presta y que junto con el bajo costo de la transacción del dinero por otros activos, se explica la existencia de una demanda del dinero positiva. Es necesario elegir una medida de la riqueza apropiada para que actúe como una restricción presupuestaria de la función de demanda del dinero, de una manera análoga a la función del ingreso en la maximización de la utilidad de los hogares. Para esto se tiene que tener en cuenta 3 cuestionamientos. Primero, ¿se debería tratar la riqueza humana junto con la riqueza no humana como una restricción en la determinación del equilibrio de los activos? Es este el enfoque que Friedman en particular ha utilizado, pero difiere del enfoque utilizado aquí porque es supuesto en la relación de que se puede tratar como una parte incluyente como una constante. En segundo lugar, o la segunda interrogante que nos podríamos plantear es: ¿se debería de consolidar la riqueza no humana? Es decir, consideraremos que cada entidad económica, individuo o empresa no puede estar limitada por su riqueza bruta y el agregado por la suma no consolidada. Tal enfoque implica un doble conteo sustancial, pero no puede obstante aproximarse más cerca al comportamiento de las unidades económicas. En tercer lugar, ¿cómo tratamos los activos y pasivos del gobierno? Se ha desarrollado una literatura sustancial en torno al efecto de Pew o Patinkin, que sugiere que debemos incluir las responsabilidades netas del sector público en el público, pero debe de excluirse los activos en el poder del gobierno. Goldsmith, al definir la riqueza consolidada de la economía, incluye los activos netos del gobierno y excluye la deuda del mismo, con el dinero no metálico. Y Meltzer, en su definición de riqueza, parte de la de Goldsmith y añade la deuda pública monetaria y la deuda pública no monetaria, menos los activos del gobierno. En el fondo, el problema empírico o la definición relevante es la que incluye aquellas partidas de balance que cuando se agregan actúan como una restricción de la demanda de dinero por parte de los hogares y por parte de las empresas. Los autores como Woodley y Shaw sostienen que la definición del dinero en la definición del dinero debería de incluirse más que M1, debido a que la creación de los pasivos por parte de los intermediarios financieros es análoga a la creación del dinero por parte de los bancos comerciales. La sustitución entre los pasivos de los intermediarios financieros y M1 se considera más cercana que la sustitución entre M1 y otros activos. Los resultados sugieren que el crecimiento de los intermediarios financieros fue un efecto de riqueza y no principalmente un efecto de sustitución, pues la elasticidad de la riqueza de 3' está sustancialmente por encima de la elasticidad de la riqueza que se muestra en la ecuación 3. Estas elasticidades indican que para un determinado porcentaje de aumento de la riqueza real, la comunidad ha optado por aumentar sus depósitos a plazo en un porcentaje mayor que sus depósitos a la vista y su moneda. En resumen, el público ha elegido mantener una mayor proporción de su riqueza en forma de activos rentables. Sin embargo, la elasticidad de la riqueza de la ecuación 3 niega que los saldos de M1 reales hayan disminuido en relación con la riqueza real.
Ahora mismo, si extrapolamos de este resultado para considerar la relación entre los depósitos de ahorro en bancos no comerciales y la riqueza real, deberíamos de encontrar que incluye los pasivos de los intermediarios financieros, por ejemplo, asociaciones de ahorro y préstamo, cajas de ahorro mutua, etc. Ahora pasaremos a explicar los resultados. Los resultados indican claramente que la demanda de mantener depósitos de moneda más demanda al menos tan estable como otras funciones de demanda alternativa, la evidencia nos sugiere que ninguna razón de peso para ampliar la definición del dinero para incluir los depósitos a plazo en los bancos comerciales, Friedman, o los pasivos de los intermediarios financieros planteados por Gurley y Shaw. Ahora pasaremos a las conclusiones. La evidencia de la serie temporal no respalda la opinión de la teoría monetaria, que debe de preocuparse por un concepto, como lo planteamos al principio, más incluyente que la moneda más los depósitos a la vista para obtener una relación de demanda estable. Las funciones de demanda de dinero, las funciones de demanda para dinero definido incluyendo tiempo más depósitos de ahorro, no son más estables en el largo plazo que la función de demanda para dinero definido exclusivo de estos activos financieros. Además, la evidencia de series de tiempo sugiere que el uso de las definiciones de dinero más exclusivas mezcla los efectos de los cambios generales y relativos en las tasas interistas en las tendencias de dinero deseadas. La evidencia sugiere, además, que el crecimiento observado de los intermediarios financieros en relación con los bancos comerciales refleja el efecto del aumento de la riqueza en la asignación deseada de la riqueza en lugar de un efecto sustitución, como Gurley y Shaw lo plantearon, o como Gurley y Shaw han sugerido. Ahora vamos a pasar a explicar los problemas con los resultados. En conjunto, la evidencia tiene algunos problemas adicionales. Es compatible con la interpretación que la función de demanda desarrollada aquí es homogénea de primer grado en precios y activos financieros, un resultado que ha asumido en gran parte de la teoría agregada. Niega que el dinero sea un lujo. El examen de la evidencia muestra que la proposición de lujo solo se cumple cuando el dinero se define para incluir depósitos de ahorro o depósitos de tiempo. Y los datos niegan la existencia de una trampa de liquidez de bajo nivel, una proposición que ha recibido atención en las discusiones sobre la ineficacia de la política monetaria.